Cuando Irma me propuso ser la introductora y camarera de esta fiesta, banquete, la presentación del libro de los hermanos López Vigil, Frente a Frente, Pablo y Magdalena, yo dije que no. Usé las estrategias escaqueantes posibles, pero ninguna me dio resultado y tuve que decir al fin, pues sí. Y ahora resulta que estoy encantada de estar aquí, un poco nerviosa, como me podéis notar por la voz, pero bueno, son los primeros minutos, luego uno mejora. Yo esto lo hago por Irma, por Goretti, por Rafael y Conchita, a los que debo tanto. Quiero empezar dando las gracias personalmente, en vivo y en directo, a José Ignacio. El año pasado se lo di a María, porque en mi evolución espiritual ellos han desempeñado un papel muy importante. Cuando me jubilé en el 2007, yo tenía una asignatura pendiente, estudiar teología. Era una necesidad porque el Dios en el que me habían enseñado a creer era peor persona que yo. Y la verdad es que a mí eso me problematizó muchísimo. Esto no puede ser. Dios es un puzzle y muchas piezas para mí no encajaban, estaban locas, no sabía cómo colocarlas. Entonces empecé a buscar. En primer lugar me matriculé en la Escuela Bíblica de Madrid y después pues en Internet. Y en Internet me encontré con los servicios de Koinonía y dentro de ellos el servicio bíblico y dentro del servicio bíblico los radialistas y dos series. Empecé leyendo y oyendo un tal Jesús que, vamos, me alucinó. A su vez, me puso a temblar las piernas. Y poco tiempo después, no puedo precisar si un año o después, un poco más, apareció otra serie. Otro Dios es posible. ¿Y os podéis imaginar? Pues fíjate lo que eso supuso de revolución en mí, porque yo creía que efectivamente otro Dios tenía que ser posible. Y ya el patio estaba regado. Ya llevaba yo 2 años con la sensación de que estaba encontrando lo que buscaba. Pero me sentía en un laberinto oscuro y bastante poco, no sé, lo de oscuro y poco claro parece que es lo mismo, pero yo quiero poner énfasis en lo problemático que me estaba resultando lo que iba encontrando. Yo no buscaba tanto. Empecé a sedimentar los conocimientos y por eso hoy estoy aquí. Claro, han pasado ya muchos años, 11. ¿Qué tengo yo que agradeceros de manera especial? Pues lo primero, el salto mortal que me habéis hecho dar de el Jesús, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, al Moreno de Nazaret. Ahí es nada, el Moreno de Nazaret. Y al hilo del cambio de figura Jesús, pues el cambio en la imagen de Dios, de un Dios al que hay que temer, yo en el fondo a odiar. Pues claro, había que odiarle porque todo era pecado y de infierno tras infierno y de ahí no salías, o yo por lo menos yo no salía. Al Dios amor, solo amor, y que no puede hacer otra cosa que amar. Pues, la revolución, la de Copérnico fue nada,
con respecto a mi propia revolución. Total, yo con vosotros encontré un hilo, entre otros muchos, para construir una maroma que tengo hoy para salir de mi propio laberinto. A partir de entonces, os sigo admirando, os sigo con fidelidad. Todos los domingos, por otras razones, tengo que preparar un comentario al Evangelio de cada domingo y claro, todavía un tal Jesús sigue siendo para mí una fuente y lo complemento con otro Dios y desde que supe de la existencia de este libro, pues con alguna de las entrevistas y peleas entre Magdalena y Pablo. Yo confieso públicamente mi adicción. Yo quiero, cuando sea mayor, ser una López Vigil. Tú debes decir que así sea. Amén. Vuestro estilo desenfadado y a veces irreverente es muy adecuado para mí, que soy de entrada iconoclasta y crítica. Por eso, pues sois la horma de mi zapato. Admiro vuestra aparente sencillez, claridad, simplificación. Estoy harta. Estos teólogos, de verdad, me hacéis sudar. Vuestro vocabulario. Gozo con vuestros titulares, que siempre me hacen reír. Me pego unas carcajadas a vuestra salud que pa' qué. También admiro vuestra cercanía, vuestra proximidad a los problemas reales que las personas que queremos creer tenemos. Son nuestros problemas, porque es creer lo mismo, pero de otra manera, en las coordenadas de nuestra cultura y nuestra civilización posmoderna, posverdad, todo. También alabo vuestro estilo periodístico, que engancha, y vuestro estilo pregunta-respuesta y el eslogan, que el que tiene preguntas piensa y el que tiene solo respuestas obedece. Y como yo soy rebelde, pues tengo preguntas mil, siempre preguntas. Por todo esto y por mucho más que tengo en mi corazón, muchas gracias a estos hermanos siameses inseparables que son los hermanos López Vigil. Y yo doy gracias a los cielos por tener esta oportunidad de contar contigo en vivo y en directo para que entre todos hagamos una velada feliz para aquietar nuestro espíritu, o a lo mejor para inquietarle todavía más. Vete a saber qué. Tienes la palabra. Gracias. Qué bien ahora. Ahora vamos a ver un vídeo que nos ha mandado José María Castilla para la ocasión. Él iba a estar aquí con nosotros y yo diría que era la pieza correspondiente, la humanidad de Jesús. Y este libro, pues yo los junto como dos caras de una moneda y hubiese sido una buena síntesis. Castillo, José Ignacio López Vigil. Buenas noches. Le mandamos a José María todos los libretos con un poco de temor porque no lo conocíamos. Ya sin conocerlo sabemos de cómo piensa y habiendo leído sus libros. Y la gran alegría fue que leyó todos los libretos y nos dijo pa'lante. Entonces la aprobación de José María para nosotros fue una alegría muy grande, un aval muy grande. Nos hizo una pequeña corrección
pero contar con José María y aquí ahora con Picasa y con otros teólogos, ¿verdad? Es una gran satisfacción para quienes no somos tan teólogos, ¿verdad? Pero que hable José María mejor. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero, ante todo, saludar a las personas que se han reunido en el Colegio Mayor Chaminade, un centro de grandes recuerdos, excelentes recuerdos para mí, porque ahí he tenido conferencias y intervenciones en distintos momentos. Para mí es una alegría de alguna manera estar presente ahí esta tarde, y si no puedo estar ahí es porque cuando se está celebrando este acto yo estoy en Burgos teniendo una conferencia comprometida de hace ya tiempo. Dicho esto, quiero saludar de un modo particular a los hermanos López Vigil, dos personas entrañables de una profundidad cristiana y evangélica muy importante y de una competencia intelectual también notable. Y en esto quiero insistir, porque a veces hay personas que confunden la sencillez y la claridad de la comunicación directa, incluso con el pueblo más sencillo, como le ocurría a Jesús, que hablaba de tal manera que lo entendía todo el mundo, incluso y sobre todo la gente más sencilla. Y esto no significa bajar el nivel de calidad, de credibilidad y de contenido de lo que se dice. Al contrario, puede y suele suceder que las realidades más sencillas, más al alcance de cualquiera, sobre todo cuando se trata de una enseñanza que se hace en forma narrativa, el relato llega más pronto a la gente, a cualquier tipo de personas, pero hay mentalidades tan formadas en la alta especulación procedente de la tradición griega en Europa, sobre todo, que precisamente porque se trata de una pura teoría o de una singular especulación, por eso le dan más valor y contenido, cuando en realidad eso no es verdad. Jesús hablaba en parábolas. Su doctrina y su enseñanza era una teología narrativa. Y la teología narrativa es teología tan valiosa como la más especulativa. Pero el relato, precisamente por ser relato, por eso llega más pronto, más fácilmente y ahonda más en lo que es la vida real, porque la vida real no es una especulación, sino que son sucesos, acontecimientos, peripecias que si se reproducen en el lenguaje son inevitablemente relatos. La hondura que tiene el Quijote, por poner un ejemplo, el libro de Cervantes, es una recopilación de relatos, pero eso no le quita profundidad, al contrario, le da mayor profundidad. Y esto es lo que yo quiero
destacar y agradecer a María y José Ignacio López Vigil. Ellos han tenido la audacia, el atrevimiento y la gran sabiduría de elaborar una teología narrativa que llega directamente a la gente, a lo más profundo de los más sencillos. Esto es un saber singular que pocas personas lo tienen. Bueno, el aval, como digo, de Castillo, pues nos da una alegría muy grande. Vean, si nosotros tenemos ahora una Biblia aquí, pasamos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, llegamos al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo primero que usted lee? Ya. ¿Qué es lo primero que usted lee? Los evangelios, ¿verdad? Lee el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Después de los evangelios vienen las cartas de Pablo. Y entonces usted piensa que Pablo se inspiró en los evangelios para escribir sus cartas. Y no fue así. Es exactamente al revés. Pablo de Tarso escribió sus cartas primero y 20 años, 30 años, 40 años después se escribieron los evangelios. Esto que parece una cosa sencilla es una cosa enormemente complicada. Porque Pablo, ¿por qué apagan atrás? Para que no les deslumbre. Ah, ya. No, Mejor. No se me duerman atrás. Resulta que Pablo de Tarso, San Pablo apóstol, escribió sus cartas sin saber nada, absolutamente nada de Jesús de Nazaret. Repito, Pablo no oyó nunca a Jesús hablando, no comió pescado en el lago de Galilea con Jesús, no le oyó sus parábolas, no conoció nada de Jesús de Nazaret. Camino a Damasco, él tuvo una revelación y lo lógico sería, si él se había convertido a la nueva fe de Jesús, que se regresara a Jerusalén, que hablara con María, la mamá. ¿Cómo era tu hijo? ¿Qué hizo? ¿Cómo habló? Que hablara con la Magdalena, la compañera. ¿Cómo? Que hablara con Pedro. No, él no habló con nadie. Él siguió rumbo a Arabia a predicar a Jesús resucitado, a quien no conoció, a quien nunca oyó hablar. Y comenzó a escribir sus cartas. Fíjense que en las cartas de Pablo no sale la palabra Nazaret, ni Galilea, ni Cafarnaún. En las cartas de Pablo no hay geografía, ni hay historia tampoco. Él escribió. Él se inventó a Jesucristo. Pablo de Tarso por eso dice así, Pablo apóstol, el que inventó a Jesucristo, y María Magdalena, la que lo conoció. Entonces Pablo de Tarso escribió sus cartas, un tipo bien viajero, empedernido, luchador, apóstol, pero un apóstol que no sabía nada de la persona sobre la que él hablaba. ¿De qué sabía Pablo? Bueno, Pablo fue un discípulo extraordinario del gran rabino Gamaliel en Jerusalén. La familia de Pablo, que tenía platita, lo mandó a Jerusalén a estudiar. Pablo, que además tenía ciudadanía romana, que sabía arameo, hebreo, griego, que sabía escribir. En un mundo en que todo el mundo era analfabeto, porque Pedro, Santiago, Juan, incluido Jesús, eran analfabetos, sabían arameo. Pablo sabía 3 idiomas y sabía escribir.
Y a los pies de Gamaliel, como él mismo confiesa, ¿aprendió qué? Aprendió todas las leyes y las normas farisaicas. Voy a hablar mal de Pablo para que ustedes después hablen bien si quieren. Pablo era homofóbico. Se le ocurrió decir que los afeminados, los homosexuales, no entrarán en el reino de los cielos. Nadie sabe quién lo nombró portero, pero él sabía quién entraba y quién no entraba. Pablo era misógino, dijo que las mujeres no tenían cabeza, que la cabeza de la mujer era el varón y la cabeza del varón era Cristo, y como las mujeres no tenían cabeza, no hablarían en las asambleas e irían a preguntarle a su marido si algo no entendían. Pablo era esclavista. Cuando Nerón, el sanguinario Nerón, gobernaba en Roma, Pablo le escribió a la comunidad de Roma que toda autoridad, por lo tanto la de Nerón, venía de Dios. Eso es grave decir que decirle a los esclavos, Pablo les decía que obedecieran a su amo como a Cristo. Pero bueno. Y tal vez lo más sorprendente de Pablo es el esquema de salvación que él se inventó. ¿Cuál era el esquema de salvación que se inventó Pablo? Que había un pecado original, tan terrible ese pecado original, que Dios, enfurecido, en América Latina diríamos emputado, que Dios, encolerizado por ese pecado, manda a su Hijo, a Jesús, a que lo crucifiquen, a que lo maten, para que en la sangre de su Hijo se lave el pecado original y Dios Padre quede tranquilo. ¿De dónde Pablo se sacó una cosa tan horrible? Repito, horrible, porque si usted cree eso, si tú crees que Dios, nuestro papá, como decía Jesús, porque Jesús ni siquiera padre lo llamaba papito, papi. Si tú crees que tu padre, tu papá, manda a su hijo para que lo maten y ahí tranquilizar su cólera y perdonar el pecado original, pero ¿qué cosa es esto? Si yo les preguntara a ustedes ahora, ¿de qué les salvó a ustedes Jesús? Tal vez alguno de ustedes dijera, de nuestros pecados. ¿De qué pecado? Del pecado original. Resulta que un mito hebreo de hace 3000 años, un pecado que no cometió nadie en ninguna parte y nunca, resulta que es causante. ¿Pero qué es esto? Y en contraposición a ese Pablo, estoy destacando la caricatura, pero ni tan caricatura, en contraposición a ese Pablo, tenemos los evangelios. María, la de Magdala, la fundadora del cristianismo, porque todo este tinglado que le llamamos cristianismo, no lo fundó Pablo, ni Pedro, ni Juan, lo fundó una mujer, María, la de Magdala. Ella es la fundadora. Ella fue la que dijo, está vivo. Y el proyecto de Jesús no lo matan ustedes, ni lo mata una cruz. Esa María de Magdala, lideresa y fundadora del cristianismo, que fue la que conoció a Jesús, compañera de él, coinonos de él. Esa María Magdalena fue la que oyó a Jesús cuando Jesús puso en primera línea a las mujeres. Jesús puso tan en primera línea que Jesús llegó a decir, oigan, sacerdotes, las prostitutas entran primero que ustedes en el reino de Dios. A los sacerdotes. Jesús que puso a las mujeres en primera línea. Jesús, mira lo que son las venganzas. Todos los que van a comulgar, católicos, apostólicos y romanos, antes de comulgar rezan la oración de un gay. Porque el centurión romano era gay.
y tenía un parejo enfermo, y el centurión romano le dice a Jesús: yo no soy digno de que entres en mi casa, con una palabra tuya, mi parejo, no era el criado, sino mi parejo, quedará sano. Y Jesús le echó a aquel pagano gay el piropo mayor que se oyó en Cafarnaúm. Dice Jesús: en todo Israel nadie ha tenido una fe tan grande como este gay. Y resulta que Pablo a los homosexuales los echaba para afuera. Jesús, que dijo: aquí nadie vale más que nadie. Aquí no hay maestro, ni señor, ni nadie. Si usted se cree señor o monseñor o cardenal, recuerde que aquí nadie vale. Todos somos hermanitos y hermanitas. Jesús, que rechazó totalmente las jerarquías y eso. Y Pablo viene hablando de que los esclavos tienen que obedecer a los amos que los maltrataban. Súmele a eso lo siguiente: Jesús nunca habló del pecado original ni creía en eso. Jesús no habló ni de Adán ni Eva. Lo último que pensaría Jesús es que su sangre serviría para lavarlo. ¿Quién inventó eso? Pablo de Tarso. El problema no es que Pablo se haya inventado eso, el problema está en que nuestra ilustre iglesia, nuestra queridísima iglesia, habla de Pablo, no habla de los evangelios. Habla de las cartas de Pablo, no habla de los evangelios. Habla de ese tinglado de salvación, que es un tinglado sorprendente, de un padre irritado que manda a su hijo para qué vino Jesús a este mundo. Para salvarnos. ¿De qué nos salva? Del pecado original. Y sigue la rueda dando vueltas. Esa rueda la inventó Pablo de Tarso. María de Magdala era otra cosa. ¿Qué pasó? En el año 70 los romanos invaden Palestina, acaban con las comunidades de Jerusalén, etcétera, etcétera, y quedan las comunidades de Pablo, de Roma, de Tesalónica, de Éfeso, etcétera, que tampoco conocieron nunca a Jesús, ni oyeron, porque los evangelios ni les llegaron a ellos, no los leyeron. ¿Qué leyeron esas comunidades? Las cartas de San Pablo, las cartas de San Pablo. Cartas escritas con un corazón grande, con un amor enorme que le tuvo Pablo a Cristo, pero él no lo conoció, no lo conoció. Por eso hoy es urgente, para rescatar nuestra querida iglesia, es urgente recuperar el pensamiento de los evangelios, el pensamiento de María, la de Magdala, que esa sí conoció a Jesús, al Jesús revolucionario de Nazaret, y cuestionar las cartas de Pablo apóstol, el que se inventó a Jesucristo. Dichas estas herejías, ¿qué viene ahora? Pues como buen maestro, después de la exposición teórica, nos va a dar la oportunidad de escuchar uno de los debates de Pablo y Magdalena, justamente el debate número 9, que en el libro está en la página 75. ¿Se salvan los homosexuales? Amigas y amigos, los debates promovidos por emisoras latinas están causando más polémica de la prevista. Escuchen el tumulto que ocurrió hace unos días en una iglesia pentecostal a las afueras de la ciudad de Panamá. Gracias por estar aquí. Amén. Hermanos, esos programas de radio quitan la fe. Esos programas son herejías. Anatema, anatema. Unos dicen que estamos ofendiendo a San Pablo, el gran apóstol. Otros gritan que es un machista. Dicen que María Magdalena, a quien ya tenemos en nuestros estudios, es una desvergonzada. ¿Cómo? Que digan lo que quieran. Solo Dios juzga. Las mujeres radioescuchas han quedado más tranquilas porque en un programa anterior
Pablo cambió de opinión sobre la orden de mandarlas a callar en las iglesias. Por lo escuchado, ya no piensa así. Bueno... Pero hay otros sectores sociales que tienen todavía graves acusaciones contra usted, Pablo. Bienvenido una vez más a Emisoras Latinas. Gracias, pero dígame quiénes son los acusadores. Me refiero a la comunidad diversa. ¿Cómo? A la población LGBTIQ. ¿L qué? LGBTIQ. Disculpe, señor periodista, pero yo sigo sin entender. Me refiero a los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer. Ya, usted quiere decir sodomitas. Bueno. En mi tiempo les llamábamos racas. Bueno, digamos homosexuales para entendernos. Y usted, según he leído, fue muy duro con ellos. Con ellos y con ellas. Como hay que ser. La sodomía es un pecado gravísimo. De los peores. El pecado nefando. Ay, ahora la va a agarrar también con esos hermanos que no le hacen daño a nadie. Pero, Pablo, ¿quién es usted para juzgarlos? No. ¿Quién? Yo no. Dios. Ay. Algunos científicos afirman que la orientación sexual es genética, de nacimiento, que depende del desarrollo hormonal. Otros que se trata de una opción libre, personal. Otros Se equivoca, mi amigo, se equivoca. Esa perversión es fruto del pecado. Por negar y desobedecer a Dios, Dios los entregó a las pasiones más vergonzosas. Pues yo tenía una amiga allá en Magdala, muy honrada, muy buena, que era de ese grupo. Y ella también se unió al movimiento de Jesús. Veamos, me informan que en 6 de sus cartas, usted, apóstol Pablo, habla contra los homosexuales. Así es. Así que le pediré a Magali que nos lea algunos párrafos, por favor. En la carta a los romanos, Pablo habla de hombres que se encendieron en concupiscencia unos con otros, hombres con hombres, y de mujeres que cambiaron las relaciones naturales por antinaturales. ¿Cómo? También condenó a mujeres con mujeres. Pero por supuesto. Y en la primera carta a los Corintios escribe: no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con otros varones. Es una lista larga de pecadores. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Así es. ¿Se le podría acusar de homofobia, apóstol Pablo? Bueno, esa palabra no existía en mi tiempo. Pero como conozco el griego, sé que significa rechazo a los homosexuales. ¿Y usted los rechaza? Desde luego, los rechazo. Esos y esas no heredarán el reino. Palabra de Dios. Palabra de Pablo. Palabra de usted, Pablo. Esta mujer. Y de nadie más. De usted que fue fariseo. Y me parece que lo sigue siendo. Pero mujer impertinente. Ningún Tú impertinente. no has leído. Un momento, por favor. Lea Deje primero. la discusión para después que tenemos una llamada. Aló, muy buenas, amigo. No tan buenas. Bueno, ¿por qué lo dice? ¿Qué le parece lo que estamos debatiendo? Me parece que hay que leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Levítico capítulo 20, versículo 13? Clarito lo dice. Si un hombre se acuesta con otro hombre, es una abominación. Ambos deben ser ejecutados. Usted dice que hay que matarlos. Lo dice Dios. Matarlos. Al de arriba y al de abajo. ¿Qué hizo Dios con aquellos pervertidos de Sodoma y Gomorra? ¡Fuego y azufre! ¿Usted apoyaría eso, Pablo? ¿Matar a los homosexuales? No, yo no dije que los mataran, sino que no entrarán en el reino. Ay, ¿y acaso es usted el portero del cielo? ¿Cómo? ¿Pero quién es usted para decir eso? Yo no, el Señor Jesús. No. No meta a Jesús en esto. Que Jesús nunca dijo una palabra sobre estos hermanos. Ni una palabra, ni media palabra. Yo estuve siempre a su lado y nunca le oí nada contra ellos. ¿Ni contra ellas? Ni contra ellas. Y mire que en Galilea había bastantes, se lo aseguro. Pero a Jesús no le preocupaba eso. Él no colaba mosquitos. Mosquitos. Usted llama mosquitos al pecado contra natura. Ay, ¿pero qué es eso de pecado contra natura? La naturaleza dice: crezcan y multiplíquense. Crecer sí, crecen, porque cada vez hay más. Pero no se pueden multiplicar. No le veo la gracia, señor periodista. Perdón. Emisoras Latinas, la emisora de las causas justas. Participa y llámanos al 000-5
144-7272. Tenemos a nuestra reportera, Elena. Si se fue, no hay problema, porque ya tienen un aperitivo, por ahí sigue, pero ahí viene el asunto de... Hemos oído la mitad del debate, pero efectivamente la técnica tiene también su dinámica. Posiblemente vamos a aprovechar, sacar bien de mal. No, pero así quedan picados. Así queda más tiempo para las preguntas, que sería la tarea siguiente. En principio, en el reparto temporal, ahora correspondería a la mesa, al profesor Picasa y a mí, hacer 3 preguntas cada uno, metiendo los dedos en los ojos sobre temas que al profesor Picasa y a mí nos han resultado interesantes. Luego habrá otra oportunidad de 30 o 40 minutos para que la sala haga las preguntas que tenga en cartera. El tiempo que no vamos a dedicar al relato lo recuperamos para la sala. Muy bien. El profesor Picasa tiene la palabra. No te presento para que entremos directamente en el tema que nos incumbe. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Conozco bien lo que sigue porque ahora aparecía Ariel Álvarez Valdés, que es uno de mis 3 o 4 amigos. Estudiamos juntos, yo le di clase también porque soy un poco más viejo y presentaba una visión exegética de lo que has dicho antes, del país. País significa amigo, hijo, parejo del centurión aquel de Cafarnaún que parece que era homosexual. Eso lo defiende Ariel en diversos lugares, otros muchos lo hemos defendido también. Es algo común, absolutamente común en la exégesis. Pero bueno, voy a entrar un poco en las cosas que iría a decir. ¿Se me oye? Sí. Primero, que no sé por qué estoy aquí, porque me llamó el otro día esta Ima, es que no puede venir Pepe, otro grandísimo amigo, José María Castillo, si vienes, y digo, bueno, voy. Ahora veo aquí, pensaba que hablaría, por ejemplo, pues qué sé yo, Gonzalo Aya, que está por aquí, que sabe de estas cosas, o sobre todo el director de Religión Digital, que es el jefe de estas cosas, José Manuel Vidal, pero me ha tocado estar aquí. En el libro hay muchas personas que interviene sobre todo Castillo, también interviene Ariel, interviene Ivone Guevara y alguna gente más. La frase esa de que la inventora del cristianismo fue María Magdalena la dijo el famosísimo filósofo romano Celso, con una especie como de el cristianismo es un invento de una mujer histérica, porque solo mujeres histéricas ven a muertos vivos, ¿verdad? Y esa discusión fue fundamental en el comienzo de la Iglesia. Voy a decir 2 o 3 cosas y después plantear un poco de preguntas. Me gustó muchísimo el libro anterior de eso de Dios, otro Dios es posible, y desde ese Dios todas las cosas cambian. Me interesa muchísimo la temática del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que creo, después de decir que el libro me ha apasionado, me ha hecho levantarme, sentarme, me ha hecho echar juramentos y todo eso, porque soy una, se puede decir, mosca cojonera bíblica que mete así, perdonen la palabra, ¿verdad? Porque el Pablo ese del que habláis es el Pablo popular. Es el Pablo que ha admitido parte de la Iglesia. Pero los que andamos metidos en eso pensamos que el Pablo auténtico fue un poco distinto, con unos ribetes hacia aquí. Y yo creo que el Pablo auténtico no condenó así la homosexualidad, aunque leídas las cartas desde una perspectiva patriarcalista, dicen eso. Esto lo ha demostrado, por ejemplo, James Allison, que vive por aquí en Madrid, un gran teólogo gay. O, por ejemplo, he venido leyendo para animarme en el autobús Cuerpos Abyectos, de un claretiano mexicano llamado Manuel Villalobos, y cuenta todo esto. ¿Qué significa leer a Pablo hoy? Y leerlo, pues claro, aquí aparece el Pablo popular, el Pablo de la Iglesia oficial, pero Pablo era un hombre de muchísimas más cuestiones, y sería bonito que esto no fuera un primer libro, sino que diera como un tal Jesús para mucho más, para seguir discutiendo y tener una semana entera, no un ratito, para hablar de estas cosas, ¿verdad?
En ese sentido yo diría, primero, que Pablo evidentemente se equivocó. Gracias a Dios, en muchísimas cosas. Porque el que no se equivoca y tiene todo claro, o es un imbécil, o es un creído, o es un Dios, pero no el Dios de Jesús. Pensó que todo esto se acababa, intentó crear comunidades, la cosa siguió adelante, pero en medio de su equivocación hizo unas cosas admirablemente importantes. Dijo que lo de Jesús era Dios. Este es el tema que yo quería decir. Lo de Jesús, ahí está Dios, y punto. Eso es lo que nos importa. Aunque después, con su lenguaje de fariseo y demás, pues... yo no sé si estudió con Gamaliel o no, eso lo dice el libro de los Hechos, que miente muchísimo. Sí. Es decir, que hace propaganda, ¿verdad? Yo creo que no, pero bueno, tampoco eso es fundamental. Pablo fue el primero que dijo no hay varón ni mujer, y todos somos iguales. Pero un poquitín antes ha dicho nacido de mujer, nacido bajo la ley, o sea que tenía un lío. Pablo es el que dice que las mujeres, cuando en la iglesia profeticen, bailen y canten en nombre de Dios, por favor que se pongan un velo, porque eso se me altera el gallinero, y da un argumento y otro, y ninguno convence, ni a él, y termina diciendo, por favor, hacerlo así. No me compliquéis las comunidades, sin tener razón ninguna. Y dice aquello famosísimo de, por causa de los ángeles. Todavía no sabemos lo que es, pero que es algo así. Los hombres son gente mala, y si os ven así, muy exhibiendo mucho, se van a perturbar demasiado. Pero eso es un tema abierto, y los ángeles de Dios también. Después lo que dice Pablo, de que las mujeres no hablen en la iglesia, claro, a lo mejor estoy yo yendo a favor de Pablo, pero la inmensa mayoría de los exegetas dicen que es una interpolación. Interpolación significa que para meter las cartas de Pablo a lo duro en el canon, la iglesia tuvo que ponerles apostillas, glosas, y entre esas glosas está, por ejemplo, esa, ¿verdad? La de que las mujeres callen, porque Pablo tuvo más compañeras mujeres que compañeros hombres. La misión de Pablo la hicieron más mujeres que hombres, que sí que tenían un problema de misoginia, parece que también, pero al mismo tiempo en su iglesia las mujeres fueron exactamente igual que los hombres, a pesar de que después pues han metido cosas por ahí, ¿verdad? Lo de obedecer a Roma, decimos también que es una glosa, porque no se podía meter la carta a los romanos ahí en público, presentando a los cristianos como alguien que podían obedecer al emperador. Y claro, Pablo era ciudadano romano y decía hay que hacer revolución desde dentro, no con guerra como los celotas. Pero creo que eso de obedezcan a Roma siempre y demás, creo que es una glosa, pero eso hay que discutirlo. Por eso este libro es genial, me parece importantísimo, pero es un libro para seguir hablando y para seguir presentando las cosas, ¿verdad? Y después lo de Efesios 5, que el varón es la cabeza y la mujer el cuerpo, eso lo dice Efesios, pero Pablo en Corintios dice que somos todos un solo cuerpo y que no hay cabeza ni cuerpo. Pero claro, para civilizar a los cristianos dentro del orden romano, metieron lo de cabeza y cuerpo. Bueno, y enseguida voy a dos cositas y termino. Pablo es fundamental. Sin él, esto hubiera sido difícil que siguiera adelante. ¿Por qué? A pesar de que él dice yo vi y que no conocía a Jesús, si Pablo persigue a los cristianos, es porque conoce mucho de Jesús. Y porque sabe que el Jesús que están presentando en las iglesias es peligrosísimo para el judaísmo. Él, como enemigo, como policía que era, conocía todos los problemas de los cristianos. Y cuando se da cuenta de que tienen razón los perseguidos y no él, el gran fariseo, él ya sabe quién es Jesús. Tiene que darle la vuelta. Lo único que en las discusiones, cuando le dicen yo soy más porque estuve con Jesús, él se defiende, tenemos que perdonarle diciendo yo no le vi a Jesús, pero ese Jesús tuyo que dices que le viste puede ser un Jesús de la carne, y yo quiero ir a la profundidad, o sea que se puede ver. Me da mucha rabia que cuando presentan las apariciones oficiales de la iglesia no presente a María Magdalena la primera. Pero es que quizá no lo podía hacer en aquel ambiente jurídico, pero me da mucha rabia, Por tanto le cogería a Pablo y le diría, oye, que eso no es así. Por tanto, cuando muere Pablo deja una especie de bomba de relojería. 6 cartas, las auténticas, que después rehacen y reelaboran, interpretan, glosan. Y la otra mitad del Nuevo Testamento está dedicada a matizar a Pablo. Marcos dice, Pablo tiene razón,
pero hay que ir al Jesús histórico. O sea que Marcos escribe la historia de Jesús para completar y matizar lo de Pablo. El Evangelio de Mateo, lo mismo. Y en el Evangelio de Mateo hay un lugar donde un discípulo de Pablo dice que el que fundó el cristianismo fue, en la carta a los Efesios, fue Pablo. Dice, no, oye, chaval, que no es eso. Y me gustaría que hubiera dicho, el que fundó el cristianismo fue María Magdalena. Pero dice, no, lo fundó Pedro. Pero ya tenemos aquí una discusión. O sea que admiten lo de Pablo, pero diciendo que a Pablo hay que matizarlo. ¿Desde quién? Desde Pedro, desde María Magdalena. Todos los evangelios ponen a María Magdalena como la que empieza a hablar de Jesús y poner en marcha el proyecto de Jesús. La carta a los hebreos es toda Paulina, ¿pero para qué? Para con toda la imaginería del sacrificio decir, el único sacrificio que existe es quererse. Y le llamamos sacrificio porque sí, pero lo único es que cada uno se presente ante Dios y viva ante Dios en fidelidad. Y reinterpreta a Pablo sin el lenguaje sacrificial, que es un lenguaje que él tiene del Antiguo Testamento, que no ha matizado, que habría que haberle cogido y decir, Pablo, pensamos esto, y lo matizas. La carta a Santiago es una reacción frente a Pablo. Parece que algunos dicen, Pablo es el que dice todo, solo basta aquí la fe. Y dice la carta a Santiago, de eso nada. Lo que importa son la fe con obras. Y la verdadera religión, que es huérfanos, viudas, y lo más seguro que si hubieran hablado, Pablo y Santiago se hubieran entendido. Hablaron, es de lo poco que sabemos. No sabemos que Pablo hablara con María Magdalena, pero sabemos que habló con Santiago, por lo menos 2 veces. Fui a Jerusalén para tratar estas cosas con Pedro y con Santiago. Y yo no me cago en 10. ¿Por qué no fuiste a hablar con María Magdalena? Y con María, la madre de Jesús, lo decís aquí. Genial, ¿verdad? Pero bueno, fue a hablar con Pedro y con Santiago. Y volvió a hablar con ellos en el llamado Concilio de Jerusalén, el año 49, y discuten, pero de alguna manera terminan dándose la mano. Por tanto, Pablo es un hombre que es duro, pero al mismo tiempo es capaz de dar la mano. Ya termino con esto. El Apocalipsis entero es una especie de reacción frente a Pablo. Porque Pablo dice, aquí se puede comer todo con tal de creer, parece. Y dice el Apocalipsis, de eso nada. No comáis la comida del imperio, lo de los idolocitos. No os mezcléis con este imperio malo. Pero claro, Pablo murió pronto, dejó una bomba de relojería y en esa bomba de relojería ha seguido el cristianismo. El camino dominante ha sido el de manipular también a Pablo, de esta manera como la iglesia tradicional lo ha admitido, con las cartas retocadas de la tradición eclesial. Y después, para otra vez, dile a tu hermana, que por qué no agarráis la tradición de Tecla. Entre los apócrifos está la tradición de Pablo y Tecla, que se dedicaban los dos a predicar. Y Pablo tenía sus tendencias, Tecla las otras. Santa Tecla es patrona de los gallegos, por ejemplo. Allá a la entrada de Galicia, por Portugal, está un mosteiro de Santa Tecla, hay una gitania y es precioso, y os cuentan esta historia. O sea que Pablo tuvo problemas con esto. Y cuando permiten que Pablo entre a la iglesia, meten a Pablo, pero meten en el paquete a las cartas pastorales, donde dicen aquí solo pueden ser ministros de la iglesia hombres, bien machos, bien casados y con hijos. Por favor, así lo dicen, solo puede ser ministro de la iglesia uno que ha vivido un buen matrimonio y demás, pero entonces para eso tendríamos que discutir. La iglesia por ahora no ha discutido del todo con Pablo, y menos con María Magdalena. Y esto que hacéis vosotros me parece tan espléndido para iniciar un camino. Perdona que haya sido un poco mosca cojonera, porque tengo muchísimas cosas de las que decir, pero el libro me ha apasionado. Es un libro muy bien hecho. Ya me gustaría a mí, que escribo cosas larguísimas que nadie lee, pues poder escribir como vosotros, poderlo hacer así, en forma de diálogo rápido, de incitar, de mover a esto. Y para la siguiente, pero pronto, traéis a Pepe Castillo. A Pepe Castillo y a Tecla. Y a Tecla. Y si puede ser, traéis a Ariel. Porque Ariel es ese que va así, ya le conoces, ¿verdad? Es argentino, un gran tipo. Y bueno, yo no le voy a poner cuestiones, las cuestiones ya están aquí. Si él quiere contestar, no digo contestar, sino matizar. Lo único que puedo decir es que este libro, pues, se lo voy a mandar a amigos, me lo han pedido ya algunos, y hay mucha gente que aprovecha y aprende muchísimo. Porque como decía Pepe Castillo, parece sencillo, pero tiene muchísima miga.
Gracias, Picasa. Yo lo que creo que sería bueno abrir a las preguntas, o dime tú moderas la mesa, a ver, modera. ¿Qué viene ahora? O contestas o hago mis 3 preguntas y tú contestas. Bueno, yo he preparado 3 preguntas a mi estilo. La primera la titulo Vamos a los orígenes. Me admira que a fecha tan precoz, 1980, os lanzarais con la primera publicación que yo manejé, un tal Jesús. Cuéntanos vuestra prehistoria. Es curioso, qué lapsus, he dicho nuestra, porque efectivamente es mi prehistoria. Qué curioso. Bueno, cuéntanos vuestra prehistoria. Todo empieza... Continúa, por favor. Todo empieza... Todo empieza que mi hermana María se metió a monja, yo me metí a cura. Jesuita. Y completa la formación. Mi hermana María salió de monja y yo también salí de cura. Y como estaba, entre otras, porque llegué a la conclusión de que ni Pablo era sacerdote, ni Jesús fue sacerdote, ni María Magdalena tampoco. Ni María Magdalena tampoco. Entonces, pero fíjate, nos desafiamos con mi hermana a ir a Palestina. Con unos libretitos de otras series, fuimos a Palestina, conocimos Cafarnaúm, conocimos Belén, subimos hasta el Sinaí, bajamos y nos bañamos en el lago de Galilea. Y cuando uno está ahí comprende mucho más las cosas. Cuando uno ve las piedras negras de Cafarnaúm, cuando uno va a Magdala, en Magdala ya no queda nada. Ahí en Palestina se comprenden mucho las cosas, entonces nos desafiamos a escribir un tal Jesús. Eran los buenos tiempos de la teología de la liberación, los lindos tiempos de la teología de la liberación, que Juan Pablo II se ocupó de arruinar, ¿ya? Pero en aquellos tiempos, Medellín, los documentos de Medellín, eran los lindos tiempos de la teología de la liberación. Entonces hubo una productora, Serpal, que compró la idea, pero cuando comenzaron, hoy mismo estábamos almorzando con una de las 2 directoras de Serpal, cuando comenzaron a leer los libretos, ellas se escandalizaron terriblemente. Una gallega y otra alemana se escandalizaron con los libretos porque ellas eran mujeres de mantilla y rosario. Y se escandalizaron. Pero lo que son las cosas de la vida, después del escándalo les gustó, y hoy mismo me decía Elena Otero, que era directora entonces de Serpal, Serpal fue hundida por el Vaticano a partir de un tal Jesús. Reventaron la productora. Me decía hoy mismo Elena que ella reza con los libretos de un tal Jesús. Y le digo, mira las cosas de la vida, las vueltas que da la vida. Escandalizada primero y hoy está rezando con los libretos del Moreno. Una historia larga, hermana, pero déjame decirte que los libretos de un tal Jesús fueron prohibidos, sentenciados, excomulgados. El cardenal de Bogotá dijo, todo el que lea, venda, compre, regale. Pero aquí Patino los dejó salir. ¿Ah, sí? Patino, que estaba de vicario de Madrid. Los dejó salir, sí. Sintió el hilo. Ah, bueno, pues entonces, pero en América Latina, mijo, nos echaron bola negra a todo el mundo.